miércoles 17 de junio. Amigos, bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo y los invito a ver los temas de hoy. Nos iremos a Venezuela. El médico personal de Leopoldo López informa que este ya ha perdido 15 kilos durante la huelga de hambre y advirtió que su vida podría peligrar, mientras que según una encuesta de Data Analysis, la aprobación del presidente Maduro ha caído a 25%. Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry está preocupado por la decisión rusa de aumentar su arsenal nuclear. En tanto, los refugiados sirios en Turquía regresaron a la ciudad fronteriza de Tel Aviv tras la caída del Estado Islámico. Y el Papa Francisco pidió respetar la dignidad de los inmigrantes que llegan a las costas europeas. Exigió además un esfuerzo internacional para prevenir las migraciones forzadas. Y luego de chocar su vehículo Ferrari alcoholizado, el futbolista chileno Arturo Vidal pidió disculpas entre lágrimas. Sampaoli, por su parte, considera que no fue un error determinante como para excluirlo de la selección. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Francisco Belaunde en el análisis el día de hoy. 24 días lleva ya Leopoldo López en huelga de hambre y ya su salud está corriendo peligro. Su propio médico personal, Pancho, ha dicho pues que le preocupa muchísimo. Una persona pues 24 días ya se ve afectada. Incluso estaba leyendo pues que ya estaban fallándole los riñones y teme por su vida, ¿no? Y eso pues yo no sé qué implicaría también para el gobierno de Nicolás Maduro, porque al parecer López no quiere retroceder, quiere continuar. Sí, ¿qué tal, Paola? Sí, efectivamente, justamente hay un tuit de su esposa que dice que le llevó una sopa y él no se rehusó a tomarla, ¿no? Entonces, por lo visto, sigue determinado a continuar su huelga de hambre. Así es, en Venezuela, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López, exige se convoquen elecciones parlamentarias, mientras una última encuesta de Data Analysis revela que la aprobación del presidente Nicolás Maduro cayó en el mes de mayo, ubicándose en 25,8%. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no solo debe enfrentar la recesión económica, la escasez de productos básicos, la inflación y la caída del precio del petróleo, ahora también su baja popularidad. Según una encuesta de la firma Data Analysis, el heredero político del fallecido Hugo Chávez registró en el mes pasado una aprobación de 25,8%. El estudio realizado entre el 18 y 30 de mayo, con un nivel de confianza del 95%, arroja que un 68,8% desaprueba su gestión, dejando al oficialismo contra la cuerda de cara a las elecciones de fin de año. Por otra parte, el sondeo de Data Analysis señala que el encarcelado político Leopoldo López es el líder opositor con mayor aceptación, con un 40,1%, seguido del ex candidato presidencial Enrique Capriles con un 37,5%. Esta información se conoce poco después de que Lilian Tintori, esposa del coordinador de Voluntad Popular Leopoldo López, se presentará ante el Consejo Nacional Electoral para exigir a su titular, Tibisay Lucena, una fecha para las elecciones parlamentarias. No entendemos por qué todavía no han puesto la fecha a las elecciones. Debemos buscar la paz en Venezuela y para eso, para dejar la incertidumbre que hay hoy en Venezuela, pedimos que pongan la fecha de las elecciones, algo absolutamente democrático, constitucional.
Respecto a la situación de Leopoldo López, que acata una huelga de hambre desde hace 23 días, al igual que otros activistas en el país, se supo hoy que el Parlamento Europeo enviará una comitiva a Caracas para inspeccionar in situ la situación de los presos políticos y comprobar si se está violando sus derechos fundamentales, tal como denunciaron dirigentes nacionales y extranjeros a la prensa. Bajo esta misma premisa, se supo este jueves que el gobierno chavista autorizó el aterrizaje de una misión oficial del Senado Federal de Brasil, encabezado por el político Aécio Neves, a pedido de la oposición venezolana. Queda en suspenso si se permitirá la visita a las cárceles donde se encuentran recluidos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Muy bien, pues preocupa la situación de Leopoldo López porque 24 días de huelga y se le prohíbe la asistencia médica. Es que ya luego de 3 semanas de no probar alimentos, pues ya empieza a colapsar algunos órganos del cuerpo. Ya te falla pues los riñones, el hígado, y eso puede comprometer tu salud. Pese a que la esposa, Lilian Tintori, le ha pedido que deje la huelga, pues él quiere continuar, ¿no? Es como que ya ha avanzado demasiado como para dar marcha atrás. Claro, y también no solamente ella, ¿no? También Pastrana, el expresidente, Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, también le ha pedido, ¿no? que deje la huelga. Otros sectores de la oposición venezolana también, pero él por lo visto sigue digamos, determinado a continuar. Y vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Claro, uno de los puntos que él está reclamando y es que tiene que ver también con este escrito presentado por su esposa es la convocatoria a las elecciones legislativas que todavía no se dan, ¿no? Ya estamos en 17 de junio y todavía nada. Entonces, claro, la sospecha es, bueno, ¿qué pretende hacer el gobierno, ¿no? Claro, lo que está leyendo, por ejemplo, es que la jefa del tema del sistema electoral venezolano lo que ha hecho es ha adelantado el cierre del registro electoral para el 8 de julio. Sin embargo, no hay convocatoria. No hay convocatoria. O sea, no se sabe exactamente cuál es la estrategia, si es que la tiene, ¿no? Claro, aquí probablemente lo que está pasando es que no están en un impasse porque ven que con estas encuestas van a perder las elecciones, ¿no? Y entonces están viendo de qué manera conservar el poder, de qué manera conservar el poder, ¿no? De manera democrática, entre comillas, porque claro... Digamos, ver qué maniobra pueden hacer para conservar el poder, aun cuando probablemente a nivel del voto de la gente lo puedan perder, ¿no? Entonces, debe haber un debate en ese momento al interior del chavismo, ¿no? De los sectores del chavismo para ver cómo hacen, porque evidentemente creo para ellos es absolutamente impensable que vayan a perder poder, no lo pueden, para ellos no es una opción, ¿no? Pero ¿qué significaría no tener la mayoría legislativa? Que no podrían hacer nada, ni poderes especiales, ni nada. Bueno, claro, además estarían sujetos a investigaciones, ¿no? del Congreso, se expondría todo lo que se sospecha que hay una gran corrupción en el régimen, ¿no? Y entonces, claro, para ellos sería pues una hecatombe, ¿no? Entonces, no hay forma de que estén dispuestos a soltar el poder, ¿no? Yo claro, creo que... pero además está la baja en la popularidad de Nicolás Maduro, que reflejaría pues que antes él ganó con un poco más de 50%. ¿No? Sí, ha perdido la mitad de su electorado. Claro, ese es el dato que preocupa al gobierno, ¿no? Realmente está en una situación en que sí, pues, tal como están las cosas, las pierden las elecciones. Entonces, hay algunos que están especulando, ¿no? Por ahí hay una especulación por parte de algunos analistas que dicen que probablemente tal vez saque la carta militar en el sentido de invadir una zona que está en litigio con Guyana, una zona petrolera. Entonces, de esa manera, de alguna forma desvía la atención de los problemas y no convoca domésticos. Elecciones por eso. Claro. De repente los convoca después de haber asegurado que, digamos, que esa medida, en todo caso, le levante la popularidad al régimen y entonces de alguna manera van con mayores posibilidades a las elecciones, ¿no? Porque el hecho de no convocar las elecciones simplemente ya es quitarse la careta definitivamente de que son un régimen, constituyen lo que sí hay una democracia en Venezuela, ¿no? Que está cada vez más cuestionado, pero ya si no convocan las elecciones, pues ya esto simplemente no se lo va a creer nadie, ¿no? Entonces, algunos especulan con eso, ¿no? Que de alguna manera hagan una acción militar contra Guyana
en esa zona que está en litigio entre los dos países, ¿no? Claro, pero aquí yo lo que quiero saber, por lo menos verle el escenario que si realmente le puede pasar algo grave a Leopoldo López. Bueno, pero ese es un tema médico, ¿no? Es un tema médico. Puede decir, bueno, él siguió con la huelga de hambre, pues que le puede pasar cualquier cosa. O sea, está en una situación crítica, ¿no? Y eso preocupa a su familia. No hay, antecedentes así de que activistas hayan fallecido después de una huelga de hambre. Hay un caso famoso que es el de unos activistas irlandeses en la época de Margaret Thatcher, ¿no? Un particular, Bobby Sands, que si no me equivoco fueron bastante más días, creo que eran como 60 días de huelga de hambre y falleció finalmente, ¿no? Él sí llevó al extremo, ¿no? la huelga de hambre, ¿no? Pero no son muchos los casos. Bueno, el Mahatma Gandhi también llevaba casi al extremo, pero al final se daba, digamos, se cedía en lo que él buscaba, ¿no? Entonces, no son muy comunes los casos en que se lleva a un extremo este tipo de situaciones. Alguien tiene que saber en ese punto. Muy bien, vamos ahora con el Ejército de Colombia, que reportó la muerte de 2 guerrilleros de la FARC en un operativo. Uno de estos abatidos era el líder de un frente rebelde que actúa en la zona fronteriza con Venezuela. Un hombre y una mujer de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia murieron en un nuevo operativo militar en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Este terrorista es un terrorista importantísimo porque llevaba 18 años en la estructura, un terrorista que estaba acostumbrado a atentar contra la población, era el encargado de las finanzas. El guerrillero fallecido era Elías Tabaco, alias Libardo, un guerrillero que asumió la dirección del Frente 28 de las FARC tras la captura hace 4 meses de Juan Duque Nieto, el entonces cabecilla. Tabaco además es señalado por las autoridades colombianas como responsable de numerosos ataques a uniformados en Arauca, Boyacá y Casanare, departamentos en los que solía operar. Hace años Elías Tabaco había sido capturado y condenado a 9 años de prisión, pero tras cumplir la pena, volvió a las filas de las FARC para coordinar extorsiones contra empresas de transporte público y petroleras. En las últimas semanas cita suspender el cese al fuego unilateral que mantenían desde diciembre en medio de los diálogos de paz. Las FARC incrementaron su accionar violento, dejando 6 fallecidos, 5 de ellos policías, además de atentados contra el medio ambiente en el sur del país. Muy bien, pues eso se da pues mientras Juan Manuel Santos está también a nivel internacional buscando todo el apoyo necesario para continuar con estas negociaciones de paz. Está con el Papa Francisco y él es el que le ha dado todo el apoyo que él necesita en unas conversaciones en las cuales la violencia continúa, ¿no? Una violencia pues que los colombianos no quiere, pero sin embargo hay también un sector importante que no confía, ¿no? Que por lo menos tiene sus dudas en la FARC. Claro, sí, pues el Papa Francisco, dicho sea de paso, le dijo a Santos que era la persona por la que más había rezado en los últimos tiempos, ¿no? Imagínate. Bueno, digamos, el escepticismo en la población, que siempre fue grande, en realidad una mayoría de la población siempre ha estado, digamos, muy escéptica con respecto a estas conversaciones de paz, pero ahora ya con el reinicio de las acciones de la FARC, el escepticismo ha crecido y como vimos hace 2 días hay 81%, ¿no?, de la población que no cree que la FARC realmente estén interesadas, claro, ¿no? Es una mayoría absolutamente aplastante, ¿no? Claro, lo que las FARC están buscando, de acuerdo a muchos analistas, es forzar que haya un cese bilateral al fuego, ¿no? Con estas acciones, ¿no?, se tratan de conseguirlo, pero el gobierno había dicho que de ninguna manera, que Santos mismo lo ha dicho, ¿no? Si la FARC cree que nos van a forzar a un cese bilateral, pues están totalmente equivocados. Al contrario, vamos a intensificar nuestras acciones contra la guerrilla y por lo tanto no es la vía que eso no va a conseguir nada por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, continúan las operaciones y además atentados no solamente con muertos, sino también con daño ecológico muy grave, ¿no? Porque acaba de haber otro atentado contra un oleoducto que también genera un daño ambiental serio. Y claro, todo eso no hace más que profundizar pues la crisis de estas negociaciones, ¿no?, que están realmente en riesgo, ¿no? Claro, porque muchos pues, por ejemplo, todo el mundo pide pues que logren superar sus diferencias y que puedan pues llegar a este proceso de paz, pero sin embargo hay muchas cosas pues que todavía se tienen que conversar en las negociaciones. Bien, pero primero vamos con la franja electoral.
Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento.